Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a hablar ahora de lo que es la fórmula empírica. Bienvenidos. Veamos de qué se trata entonces la fórmula empírica. Nos dice, la fórmula empírica de un compuesto se puede establecer a partir de datos experimentales. Esto es posible si se conoce el número de gramos de cada elemento que se combinan para dar un compuesto en particular o el porcentaje de cada elemento en el compuesto. Como ya habíamos visto, sería entonces la composición porcentual. La fórmula empírica muestra la relación más sencilla entre los átomos presentes en el compuesto. Es decir, lo que vamos a encontrar ahora es una fórmula base, de la cual se va a determinar otra que más adelante vamos a conocer como fórmula molecular. Entonces acá lo que vamos a encontrar es la fórmula más sencilla del compuesto. Continuemos, veamos nuestro primer ejemplo. El glicerol, una sustancia química que se emplea en lociones para manos, contiene 39.10% de carbono, 8.77% de hidrógeno y 52.13% de oxígeno. Determina la fórmula empírica del glicerol. Como vemos, aquí entonces tenemos los porcentajes ya del compuesto, que en este caso es el glicerol. Ahora, como nos damos cuenta, tengo el porcentaje, pero no tengo la fórmula. Entonces, esa es la idea de este tema, ¿verdad? Dado el porcentaje, entonces, vamos a determinar la fórmula. Aquí tenemos una gráfica, entonces, de cómo es que está compuesto el glicerol. Veamos acá. ¿En qué consiste esto? Veamos nuestro paso 1. Dice, debemos trabajar asumiendo una muestra de 100 gramos del compuesto, lo que nos ayudaría a tener la misma cantidad del porcentaje dado en gramos. Es decir, vemos, tenemos 39.10% de carbono. Nosotros lo vamos a cambiar a 39.10 gramos de carbono. Vamos a asumir, como bien lo dice acá, que vamos a trabajar sobre 100 gramos. Esto por cuestiones de facilitarnos el trabajo, ¿verdad? 8.77 gramos de hidrógeno, ¿sí? Que es lo que nos dieron acá en porcentaje. Nosotros lo expresamos a gramos. 52.13 gramos de oxígeno, ¿verdad? Aquí tenemos el porcentaje. Aquí si vemos, a todos los trasladamos a gramos, y si sumamos todos estos gramos, pues vamos a formar los 100 gramos que estamos asumiendo que vamos a trabajar por cuestiones de facilitar nuestras operaciones. Muy bien, vamos ahora al paso 2. Dividimos los gramos de cada elemento dentro de la masa atómica. Recuerden que esto se encuentra en la tabla periódica, en la masa atómica de cada uno. Bueno, entonces recuerden, tendríamos carbono, hidrógeno, oxígeno. Acá vamos a ir entonces a nuestra tabla periódica. Aquí ya extraje los detalles de cada uno de ellos, carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Entonces, como dice ahí, dividimos los gramos de cada elemento dentro de la masa atómica. Entonces, agarramos los 39.10 gramos de carbono que proporcionó el problema en porcentaje y nosotros lo expresamos a gramos. Y lo vamos a dividir entonces dentro de la masa que va a aparecer en la tabla periódica. De esta manera, recuerden acá, 12.01. Para este caso sí vamos a necesitar trabajar con decimales. Aquí ya no vamos a aproximar tanto como lo hacíamos en los temas anteriores. Aquí sí tenemos que ser más exactos. Entonces acá por lo menos vamos a usar dos decimales. 12.011. Entonces este 1 de acá ya no nos va a aproximar. Entonces simplemente cortamos a 12.01 utilizando los dos decimales. Continuamos, ingresamos esos datos entonces a nuestra calculadora. Necesito que ustedes lo realicen ahí para comprobar. 39.10 dividido 12.01. Tenemos un resultado de 3.26, también aproximando, ¿verdad?, a dos decimales. Continuamos. El siguiente entonces, 8.77 gramos de hidrógeno, que ya explicamos de dónde proviene, y dividido 1.01. Y como bien, nuevamente vamos a extraerlo de la tabla periódica, 1.007. Acá este 7 sí me va a ayudar a aproximar, y con dos decimales sería 1.01. Nuevamente lo ingresan a su calculadora, teniendo entonces un resultado de 8.63 moles de hidrógeno. Lo mismo para el oxígeno, ¿verdad? La cantidad dada en gramos dividido entonces el peso. Acá vemos, aquí sí podemos aproximar de una vez a 16.
15.9994. Entonces vemos acá si de una vez podríamos aproximar a 16. Bueno, obtenemos nuestro resultado en la calculadora, 3.26 moles de oxígeno. Entonces, recordando qué fue lo que hicimos, el porcentaje que nos dieron lo expresamos a gramos y cada uno de esos gramos de estos tres elementos lo fuimos dividiendo dentro de la masa que se encuentra en la tabla periódica. Luego ingresamos esos datos a nuestra calculadora y obtenemos estos resultados para cada uno de los elementos. Veamos con qué continuamos. Paso 3. Ahora dice, elegir el dato menor de los resultados obtenidos. Luego dividir cada uno de los resultados dentro del menor elegido. Bueno, entonces recordemos carbono, hidrógeno, oxígeno. Los resultados anteriores son 3.26, 8.63 y 3.26. En este caso nos pide elegir el menor. Vemos acá que este es el menor. También vemos que este también es 3.26. Entonces pudo haber sido cualquiera de estos dos. Pero en realidad tendríamos que elegir. Si tengo tres números diferentes, vamos a elegir el menor. En este caso 3.26. Ahora dice, luego dividir cada uno de los resultados dentro del menor elegido. Es decir, estos tres resultados los vamos a dividir dentro de 3.26. Aquí tenemos el primero, 3.26, dividido dentro del mismo, porque él es el más pequeño, ¿verdad? Ingresamos nuestros datos a la calculadora y eso nos da un resultado de 1. El siguiente, 8.63, aquí está, dividido el resultado más pequeño, aquí lo tenemos, y nos da un valor de 2.65. Recuerden aproximar usando dos decimales. Bueno, ahora 3.26, que es de este dato, dividido el menor que habíamos elegido, nos da entonces el valor de 1. Muy bien. Ojo, entonces acá tengo carbono 1, hidrógeno 2.65 y oxígeno 1. Eso lo que nos representa acá es cuántos átomos hay de cada uno, ¿verdad? Entonces, aparentemente hay 1 de carbono, 2.65 de hidrógeno, 1 de oxígeno. El problema es este 2.65, como les había dicho anteriormente, tenemos que ser lo más exactos posibles. Entonces 2.65 acá, por este tipo de temas no puedo aproximar de una vez a 3, ¿sí? Porque acá hay cierta cantidad que tenemos que tomar muy en cuenta. Por lo tanto, para ello tenemos que aplicar otro paso, que es el paso 4. Dice, si todos los datos obtenidos no son números enteros o no aproximan de forma cercana a un número entero, como lo explicamos, multiplicamos por 1, 2 o 3 hasta acercarnos a un número entero o lo más cercano posible. Bueno, entonces vemos acá que si lo multiplicamos por 1, pues vamos a llegar a lo mismo. En este caso no nos ayuda, entonces pasemos a multiplicar por 2. Recordemos los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Qué pasa si los multiplicamos por 2? Veamos qué pasa. Al multiplicarlos por 2, 1 por 2, obtengo el 2. Acá 2.65 por 2, 5.3. 1 por 2, que nuevamente sería 2. Y lo que quiero que observemos ahora es este dato, 5.3. Acá tengo 2, creo que no hay problema, pero aquí 5.3 aún me presenta problemas. Aquí no puedo cortarlo a 5, como habíamos dicho. Aquí hay información que tenemos que tener cuidado. Y eso me indica que al multiplicarlo por 2, aún no logro encontrar los números que corresponden al carbono, al hidrógeno y al oxígeno. Ahora entonces continuamos como dice ahí, como no funcionó por 2, ahora por 3. Veamos, al multiplicar por 3 tenemos los elementos. Recuerden que estos datos eran los que habíamos obtenido al principio. Luego de elegir el menor, ¿verdad? Y dividirlo, entonces estos eran los resultados. Ahora vamos a multiplicar por 3. Al multiplicar por 3, aquí tenemos 3, 2.65 por 3, 7.95, 1 por 3, que nuevamente sería 3. Y ahora vemos que obtenemos 7.95. Este dato sí está muy cercano a un número entero que sería 8. Si vemos, no es mucha la diferencia a comparación de tener 7.4, 7.7. Aquí ya es 7.95. Entonces aquí ya nosotros podemos entonces aproximar a 8. Ya estamos muy cercanos entonces a ese número.
pues vamos a elegir como dato el 8. Bueno, entonces vemos que carbono, la fórmula entonces tendría 3, el hidrógeno tendría 8 y el oxígeno tendría 3. Vamos entonces con nuestro siguiente paso, que es crear nuestra fórmula empírica. Vamos a recordar nuevamente lo anterior: carbono 3, hidrógeno 8, oxígeno 3. Generalmente vamos a ordenarlos de acuerdo a la posición que nos dé el problema. En este caso primero nos mencionó el carbono, luego hidrógeno y luego oxígeno. Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestra fórmula empírica: C3H8O3. Significa entonces que nuestra fórmula tenemos 3 átomos de carbono, 8 de hidrógeno y 3 de oxígeno. Entonces esa sería la fórmula empírica de nuestro problema. Muy bien, pasamos a nuestro siguiente ejemplo. Veamos. Siguiente ejemplo. El análisis de una muestra de un compuesto puro revela que contiene un 27.3% de carbono y un 72.7% de oxígeno en masa. Determinar la fórmula empírica de este compuesto. Nuevamente vemos que tenemos los porcentajes. Entonces nuestra tarea es buscar la fórmula. Pero recordemos la fórmula empírica, la fórmula más sencilla. Paso 1, como dijimos, debemos trabajar asumiendo una muestra de 100 gramos del compuesto, lo que nos ayudaría a tener la misma cantidad del porcentaje dado en gramos. Entonces la misma cantidad del porcentaje lo vamos a expresar ahora en gramos. Tenemos 27.3 gramos de carbono, 72.7 gramos de oxígeno. Entonces, paso 2, dividir los gramos de cada elemento dentro de la masa atómica que está en la tabla periódica. En este caso solo contamos con 2 elementos, carbono y oxígeno. Recuerden que estos datos que vamos a trabajar están en la tabla periódica. Los 27.3 ya nos lo proporcionó el problema y los 12.01 ya habíamos explicado de dónde lo obtenemos en nuestra tabla periódica. Tenemos entonces nuestros datos. Recuerden, pueden hacer uso de su calculadora y hacer las aproximaciones debidas. El siguiente es 72.7 gramos de oxígeno y dividido los 16, que es la masa entonces del oxígeno, y obtenemos nuestro resultado. En este caso, recuerden, solo tenemos 2 elementos. Entonces ya tenemos los 2 resultados. Vamos a colocarlos acá. Y recuerden, elegir el dato menor de los resultados obtenidos. Luego dividir cada uno de los resultados dentro del menor elegido. Aquí nuevamente los colocamos: carbono 2.27, oxígeno 4.54. Vamos a elegir el menor y cada uno de ellos va a ser dividido dentro del menor. 2.27 dividido dentro del mismo, y eso nos da el resultado de 1. Acá 4.54 dividido 2.27 y aquí tenemos 2, ¿verdad? Bueno, aquí quiero que observemos algo. En este caso nos dio de una vez los números enteros, entonces ya no necesitaríamos aproximar. Pero veamos qué nos dice el siguiente paso. Paso 4. Aquí lo menciona. En este caso los valores son números enteros. Así que procedemos a crear la fórmula empírica con los datos que obtuvimos. Bueno, entonces tenemos ahí carbono, oxígeno, y vamos a crear de una vez nuestra fórmula empírica. Aquí no es necesario hacer la multiplicación por 2 o por 3 porque automáticamente obtuvimos números enteros. Entonces recordemos: carbono 1, oxígeno 2. Entonces vamos a ordenar primero el carbono, luego el oxígeno. Carbono 1, recordemos que el 1 lo podemos omitir, pero sabemos que aquí se encuentra, ¿verdad? Y oxígeno 2. Muy bien, entonces la fórmula empírica para nuestro problema sería CO2, que sería el dióxido de carbono. Muy bien, fue un gusto y los veo en el siguiente video.